El enfoque del atleta diabético podríamos decir que tiene varias aristas. Está el diabético deportista que por algunas circunstancias se hizo diabético, como sucede en una pancreatitis, y una persona estaba saludable y se hizo diabético y entonces sigue haciendo ejercicio y hay que hacer modificaciones alimentarias. Están aquellos otros que por el estilo de vida o por el exceso de grasa corporal desarrollan una diabetes en etapas tempranas cuando todavía están compitiendo. También están los que se hacen deportistas después de que le diagnosticaron la diabetes porque les dio tanto miedo que cambiaron el estilo de vida, se matricularon en el gimnasio, hicieron algo así totalmente transformado. De mi experiencia en diabetes, yo hice una investigación y ahora les voy a preguntar qué creen que encontré. Yo trabajé con un grupo de mujeres diabéticas tipo 2. ¿Verdad? Todos sabemos que hay una resistencia a la insulina, ese es el factor más importante. Diabetes tipo 2, índice de masa corporal más de 30. ¿Qué significa un índice de masa corporal más de 30? Que de acuerdo a su estatura estaban anchitas. Con más de 5 años de ser diabéticas. En 5 años, ¿cuántos contactos con el médico o con los profesionales en salud ha tenido? Un montón. ¿Y cuál era el objetivo de la investigación? Averiguar por qué no se cuidaban. O sea, porque una persona que tiene 5 años de ser diabética, que está realmente complicada, que está muy obesa, que toma medicamentos, que ya ha brincado la insulina, que usa mezclas de cosas, ya tiene a veces daño hepático, daño renal, y resulta que no se cuida. Entonces, hicimos sesiones, hice un estudio de casos y controles, tenía pares, algunos estuvieron en las 12 sesiones que hice con ellas y otros eran para comparar nada más algunos factores. Las sesiones incluían 3 ejes fundamentales. Uno era un poco la parte emocional de quiénes somos, por qué estamos aquí, cómo nos sentimos, cómo nos vemos, cómo nos cuidamos. La otra era el ejercicio y la otra era la alimentación. ¿Cuál fue lo más difícil de implementar? ¿Qué fue lo más difícil? Porque al final se hicieron todas muy amigas y contaban muchas historias. Y después jugábamos mucho y hacíamos recreación. Pero la parte más difícil era comer. Sorprendentemente, la persona diabética, cuando se enfrenta a un grupo que la está observando, se siente cohibida y como que le viene la conciencia de lo que está haciendo mal. O sea, es más fácil pasar a comprar pan escondidas, traérmelo aquí, como muchas que vienen con boronas de galletas o cosas dulces, y llegar y lavarme los dientes y sentarme en el grupo y vengo a aprender porque yo no sé por qué estoy así. Que llegar y decirles parte del tratamiento es comer. Ay, pero ¿cómo vamos a comer? No, amiga, no vamos a comer. Y hicimos alimentación balanceada, que es muy importante que ustedes aprendan que es una merienda balanceada, que en todo caso no dista mucho de lo que es una merienda para el no diabético. Y antes de entrar en materia, si nosotros tenemos una persona diabética bien controlada y que hace ejercicio, es la mejor comida. ¿Por qué razón? Porque están todos los grupos de alimentos en el balance que se quiere con las dosis, no se encuentran cosas demasiado fritas, siempre van a estar las ensaladas, siempre van a haber vegetales, los frescos están regulados en el azúcar. Bueno, es una maravilla. Sí está bien controlado. Si no está bien controlado, les voy a decir lo que a mí me pasó cuando en ese estudio visité las casas y toqué las puertas. Mire, era un estudio que hice en Heredia, en el hospital de Heredia. Mire, es que vengo aquí a hablar con usted. Yo salí de las casas con jaleas, de gente que estaba cocinando jaleas, salí con queques, salí con un montón de cosas que me regalaron cuando fui a hacer la entrevista. O sea, usted ya ve algo ahí que está sucediendo un poco difícil. O sea, ¿por qué está haciendo lo contrario? Yo recuerdo cuando estaba en la escuela un chiste, y todavía lo reflexiono. Estaba yo muy chiquitilla y entonces me contaron un chiste que un señor iba para Punta Arenas y se puso los zapatos al revés y se fue para Limón. Y a mí me hacía mucha gracia porque yo estaba muy pequeña y decía, ¿cómo alguien se va a poner los zapatos y va a poder para...? Pero en diabetes
diabetes sucede eso. Usted va y se pelea porque le den el campo, porque le den la cita, por hablar con la nutricionista cada 6 meses y toda la historia, y al final, cuando usted llega a comer, es como si nada de eso hubiera pasado. Y hay algo también que vale la pena reflexionar con el paciente diabético. ¿Cuáles son los programas de salud en el tema de adicciones más exitosos? Que el Ministerio de Salud de Estados Unidos ha estudiado, porque dice que si nosotros implementáramos esto en nuestro país podríamos controlar la adicción. La comida también puede ser una adicción. La adicción al cigarro, la adicción al alcohol, a las drogas. ¿Cuál es el programa más exitoso? ¿Cuál es? ¿Conocen ustedes? ¿Qué es lo que saca gente? Por ejemplo, en alcoholismo, Alcohólicos Anónimos. Y Alcohólicos Anónimos ya lo han estudiado la estructura, y entonces los que son educadores físicos saben de Prochaska, los estadios de cambio, que a veces el paciente tiene que ser abordado y no sé qué, eso está muy estudiado. Y resulta que ahí, en esa negociación, en Alcohólicos Anónimos, nadie tiene el poder, o el poder está repartido. Lo que se dice de las estructuras de salud es que cuando el paciente llega, la estructura de salud tiene el conocimiento y yo me salgo sin él. O sea que vamos a tener que empoderarnos en el manejo de la patología, entenderla, digerirla, no sé, vivirla de una manera diferente para que yo pueda hacer un cambio. Porque si no, las consultas con pacientes, por ejemplo, estas mujeres que tenían 5 años, por más larga que fuera la consulta de nutrición, ¿cuántas veces les habían visto? Muchas. Pero la adicción a la comida es sumamente fuerte. Entonces, cuando hablo de adicción a la comida es cuando yo digo, esa galleta no me la debo comer porque no es la hora, soy diabético, me puede pasar algo y no he terminado de decir todo eso y ya me la comí. Entonces, eso de que parece que el alimento me dice, venga y tomen, esa fuerza que tiene el alimento, esa relación que se establece es tan fuerte que uno puede encontrar gente totalmente descompensada y eso es muy lamentable. Podríamos decir que la enfermedad por excelencia que se corrige con, digamos, con la forma más sencilla es la diabetes. Pueden existir las mejores insulinas, que rápidas, de diferentes acciones, diferentes medicamentos, pastillas, pero si al final yo no como bien, no va a funcionar. Entonces, hay personas que a veces están muy motivadas y hacen caso como a todo, como que les entró el insight de cuidarse y entonces se descompensan porque ya el medicamento les sobra. Y después se fue de vacaciones y empieza a comer y anduvo todas las vacaciones en más de 250. Entonces se dice, ¿qué está sucediendo ahí? Es una enfermedad muy compleja y tenemos gente muy joven ya diabética y hay atletas haciendo ejercicio y es muy complicado. Les voy a decir lo que me pasó. En las primeras sesiones empezaban muy emocionadas porque nadie como que les daba pelota, y entonces reunirlas, chinearlas y hablemos, y ellas generalmente cuando uno maneja grupos, las importantes son las personas, no uno. Uno tiene que ser un facilitador. Si uno toma el poder no funciona. O sea, ellos tienen que generar un conocimiento y un entrelazado social que les permita a ella tener un momento y un clima de confianza. Entonces, cuando empezaron como a hacer insight de todos los cambios, se empezaron como a desmayar. Yo tenía la sesión muy cerca de emergencias, entonces yo voy a hablar con el doctor y le digo, no sé qué hacer. Estas mujeres ya una bajó el índice de masa corporal en tanto, ya bajaron la grasa, el peso, todo está funcionando muy bien, pero se están desmayando y que sienten hambre. Y entonces el médico me decía, es tan difícil que ellas van a tener que disminuir las dosis de insulina, porque nosotros como médicos le estamos dando dosis a veces ya casi las máximas, porque siempre están mal y van a hacer daños sistémicos. Pero cuando empiezan a convencerse de que la cosa se está bien, de cómo van a hacer cada minuto y ronda del médico, decirle, bueno, ahora ya comí menos pan, ahora ya comí menos de esto, ahora sí tengo un mejor horario y entonces ¿qué voy a hacer? Ellas tenían que aprender a hacerlo. No, era como sobrevivir. Y otra de las cosas que si ustedes la aprenden, podríamos no darle la conferencia que es lo que sigue, que es la parte más importante, pero es
Es tan fácil y que no se practique es una lástima. ¿Qué es? Les voy a dar un caso. Una paciente, 65 años, diabética, está haciendo hiperglicemias, delgada, sale a caminar todos los días en la mañana y usted la ve, es una mujer preparada, una mujer bonita, se ve saludable, pero está manejando azúcar no controlado, altísimo le sale. Pero entonces me consulta porque ella tiene una amiga que la quiere mucho y le hace una crema de ayote los domingos. Y es una crema de ayote con leche descremada, que la leche es muy importante en el paciente diabético porque ayuda mucho a regular, y con bastantes, digamos, cosas naturales, y una crema de estas deliciosas. Pero cuando ella va y la come y se mide el azúcar después, la tiene alta. ¿Qué valores tiene que tener 2 horas después de haber comido para saber que está alta? Más de 140. El azúcar, 2 horas, la glicemia, 2 horas después de haber comido está en más de 140, está haciendo daño sistémico. Entonces, ella se le estaba subiendo el azúcar a valores de 180 después de esa crema tan deliciosa. Se llama crema, pero no era crema, era como un licuado de ayote. Entonces, ideamos una estrategia. Desde el punto de vista alimentario, ¿qué harían ustedes? No le van a decir a la amiga que no le hiciera la crema de ayote. ¿Alguien tiene una idea? No la podía disminuir porque se murió de hambre. Claro, aquí la taza era riquísima. Estrategias. No, sí, pero el lácteo por la lactosa, pero no es mucho, porque no era tan pura, sí, tenía muchas verduritas. Y cuando usted hace una crema, el ayote le aporta mucha agua. Cuando usted lo licúa, se le sale mucho. Ella no podía cambiarle la receta a la señora, pero ella sí podía hacer cambios con ella. A todos les mandaron a comer menos, no, iban a comer la misma taza. Una estrategia, y vea lo que pasó. Yo le dije, vamos a hacer esta estrategia y usted el domingo me va a llamar. Me llamó 2 horas después y se va a tomar la glicemia, porque ella se la tomaba, se la va a tomar y me va a decir cómo le salió. No. Ya, no depende. Sí, 2 horas después de comerse la bendita crema de ayote que era tan requete contra saludable, baja en sodio, baja en leche descremada, llena de cosas herviditas, todo natural, no usaba condimentos que tienen glutamato monosódico y tienen que ver con la presión arterial, bueno, todo perfecto. ¿Qué estrategia podemos usar? Una mujer que se levante en la mañana a hacer ejercicio, no voy a hacer reclava el domingo, ¿cómo vas a decirle que llegue todo así? No, piensa en algo mejor. ¿Ah? Eso es muy importante, estar bien hidratada, pero estaba bien hidratada, ya lo habíamos resuelto eso. Si nosotros resolvemos esto, ya nos vamos de fiesta todos. Ya no hay nada más que hacer, esa es la solución. Esa es la estrategia número 1. Invente más. Era la hora de almuerzo. Digamos. Nada, de ahí donde la amiga, le decía, ven acá, ¿qué le dice su cremita? No, ¿qué más? ¿Qué podemos hacer? No, sí, mire, aquí está, no. Oiga, me está oyendo ella. No, que aumente la dosis de medicamentos. Estamos hablando de vida de alimentos. Yo soy nutricionista. Oiga, que le suba la insulina. Muy bien, ahí está, un aplauso. ¿Qué dijo? Ok, la estrategia es esta. 30 minutos antes de comerse, o sea, si yo me como una ensalada ya, toda verde, como aquellas cosas que estaban allá, todo verde, crudo, vitamina C, fibra, 30 minutos antes. O sea, que no pasen más de 30 minutos para que sea como la entrada. Y ella
llegó y se comió la crema, después estaba casi menos de 100. ¿Qué pasó ahí? Tiene que haber la ensalada 30 minutos antes, comerse una buena taza, porque era más o menos taza y media lo que habíamos puesto de ensalada cruda. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Y por qué antes? Ok, muy bien. Sí, ok. ¿Cuál es la diferencia entre un diabético y no diabético a la hora de comer? La única diferencia a nivel digestivo es que en esta bolsa que se llama estómago, cuando pasa del estómago al píloro, tiene que pasar despacio. Para que no tenga un efecto y no haga un pico. Tiene que pasar despacio. Tenemos que meterle como hojas, palitos, hacer como una redecita, como cuando uno pone un colador para un fresco de mora. Y decirle, le vamos a mandar una redecita aquí para que cuando caiga el alimento vaya pasando despacito y no le dé esos golpes. Esa es la razón y el objetivo fundamental en el manejo de la diabetes vía alimentación. Entonces ella se comió una buena taza de ensalada, salió en carrera donde la amiga, tratando de que no pasaran más de 30 minutos. Ella se comió la primera parte en la casa, llegó, se comió lo mismo, no modificó la receta y después se lo midió, porque todo se tiene que probar. En diabetes se prueba. No es así. ¿Cómo se sintió? No, no es así, porque el daño sistémico no duele. Entonces ella se lo midió y brincaba feliz y yo no me podía imaginar. Entonces, si hacemos eso en toda la alimentación, vamos a mejorar la absorción. O sea, vamos a hacer que la absorción sea muy armoniosa. Pero si está compitiendo y se está gastando el glucógeno que necesitamos, que pase rápido, no lo podemos estorbar. Entonces, en el deporte hay que manejar los diferentes periodos, hay que manejar la fibra diferente de acuerdo al propósito. Yo creo que ya casi que terminamos. Vamos a ver, ¿qué diferente nos quedó aquí que no he dicho? Eso es muy fácil, eso es como teoría. Yo tenía que escribirlo porque si no Jimmy no me vuelve a invitar, ¿verdad? La parte científica, muy fácil. Si la glicemia disminuye, ¿por qué es? Muy fácil, ¿verdad? Entonces puse demasiada insulina, como muchos que dicen, es que voy a ir a una fiesta y me van a dar qué y esto, y cuando llegó no había nada, todo era ahí, y le quedó la insulina dando vueltas ahí, ¿verdad? A mí me pasó con un paciente que me dice, yo tengo una cena, y se pone la insulina y se va, y el único carbohidrato era de un pollo empanizado, terminó en el hospital. Fue impresionante lo que le pasó, ¿verdad? Pues no había panes, no había nada. No se puede improvisar, en diabetes usted no puede llegar a ver qué hay, todo tiene que ser planificado. Después, ¿cuándo se mantiene estable? Muy fácil, el ejercicio bien hecho. Cuando el ejercicio es muy intenso hay que tener un cuidado enorme, la gente tiene que estar comiendo cada rato, que la insulina, haga el ejercicio como 4 horas después de haberse puesto la insulina, o sea, hay que tener mucho cuidado en eso. Y si la glicemia aumenta, pues eso es muy fácil, ¿verdad? Le comió más de la cuenta y no se puso la dosis de insulina que era. Esto es muy importante y nosotros tratamos en el programa de rehabilitación cardíaca de hacerlo con los pacientes. Porque a veces usted está hablando con el paciente y le llega el aliento cetoso. Usted dice, ¿usted desayunó? Y montado en la bicicletilla y ya le dio un infarto y está en pura vida sonriendo, ajá. Y muchas veces hay que bajarlo porque empieza en telemetría a darse cuenta que la cosa no está bien cuando el paciente diabético está totalmente descompensado. Y vea que se habla de 150 a 250 para hacer ejercicio. No se habla de menos de 100. Hay que tener cuidado con ese dato. O como el diabético que amanece con 70, todo feliz, se pone las tenis y se va a correr. Eso jamás se puede hacer. Ya tengo que terminar, Jimmy. Bueno, entonces vamos a ver. Eso no nos detengamos, pero esas son estrategias, eso es puramente nutrición. Sí, el ejercicio es breve e intenso, generalmente no hay más cosas que comer. 2 personas pueden ir al gimnasio, uno es diabético y el otro no, un ejercicio suavecito ahí. Una bicicleta, tomando agua es suficiente, con que haya tenido un buen desayuno y todo, no hay ningún problema, o una buena merienda cuando son las personas que van a hacer ejercicio en la noche.
Pero cuando ya empieza a cambiar, que ya van a nadar, que va en bicicleta, que hace gimnasia, que tiene que haber carbohidratos, que incluso cuando se hace ejercicio fuerte, fútbol, básquetbol, hay que bajar la insulina, ya más comida no dan, ¿verdad? Y después cuando se hacen ejercicios de larga duración, más de 2 horas, entonces ahí también hay otras estrategias y ya más o menos se ha calculado, hay una guía de cómo tienen que irse dando los carbohidratos y se van fraccionando y se van dando. Esta es como la antepenúltima. Cuando se ha estudiado, y esto Estados Unidos y Europa son los que realmente han investigado, ¿cuánta proteína le damos? ¿Cuánto carbohidrato le damos? No se puede dejar de comer carbohidratos. El carbohidrato siempre hay que comerlo. No existe ninguna persona que diga renuncia a los carbohidratos. Precisamente los tratamientos que se dan al diabético es para que coma carbohidratos, porque esa es la fuente de energía para la vida, para el ejercicio, para todo. Entonces, ¿cuánto del porcentaje de todo? Digamos que nosotros vamos a poner aquí toda la comida de nosotros, toda la que nos comimos, aquí. Y vamos a decir, aquí está el pollo de las proteínas, que hoy había carne roja, ¿ok? Vamos a poner los carbohidratos, era pan, arroz, nada más, ¿verdad? Protones, muy bien. Y el postre. Y aquí vamos a poner las ensaladas y las grasas. ¿Las ensaladas de qué lado van? ¿Qué son las ensaladas? ¿Son proteínas o son carbohidratos? Son carbohidratos. ¿Producen energía? Casi nada, pero ahí van entre el grupo. Entonces, cuando uno hace la distribución, resulta que el 60% tiene que ser, de entre el 50 y el 60% tiene que ser de carbohidratos. Las proteínas no exceder, SBST quiere decir valor calórico total, de todas las calorías no exceder el 15% y las grasas no más del 30%. ¿Y en qué se diferencia esto de la alimentación de los no diabéticos? En nada. Pero cuando no somos diabéticos podemos cometer tantos errores e imprudencias como almorzar una ensalada, como la antidieta, que la gente se almuerza la ensalada con la proteína y en la noche se come las pastas. En un diabético lo acabamos, eso no se puede hacer. Entonces, esto es muy fácil. Ser puntual en el consumo de las comidas. No se puede fallar. Si es un niño diabético y está nadando, es una de las condiciones de mucho cuidado porque no le den hipoglicemia y se vaya a ahogar. Hay que llevar la comida en el carro, en el bus, el chiquillo. ¿Cuál es el problema del diabético? Que a veces no percibe en competencia los síntomas. Y eso sí es un peligro. Está tan emocionado que no se da cuenta que le está pasando algo. No se pueden descartar los carbohidratos, hay que consumir suficientes frutas, hay que llevar un registro de glicemias, esto les da mucha pereza, pero es la forma más importante. Mire, cuando yo atiendo a un paciente diabético por primera vez, la parte más importante es encontrar comidas balanceadas que 2 horas después la glicemia esté en menos de, ¿se lo aprendieron? Menos de 140. Y se pone feliz la persona porque dice, puse la ensalada, esta le puse pepino, le puse repollo y no sé qué, y hice un picadillo, no sé cuánto, arroz, frijoles, un pedacillo de carne, y me dio en 120. Ay, ya tenemos un menú. No existe ningún menú que se pueda hacer balanceado si no ponen la ensalada, se acabó, no va a funcionar, es igual que la historia de la crema de yogur. Y entonces ahí se van sacando un montón de meriendas lindísimas. Y en las frutas, yo les conté lo de Babú y la sandía, que tenía un índice glicémico alto. Entonces, ¿cuál es la principal recomendación para el consumo de frutas en los diabéticos, sabiendo que unas tienen un índice glicémico alto y otras bajo y otros medio? ¿Cuál es lo más que no nos da miedo decirles, sí, cómaselo? ¿Cuál es la principal recomendación? ¿Qué harían ustedes? Si llega un chiquito diabético y le dice, es que es el hermano de no sé quién, chiquitillo, y viene y démosle frutas. Así, sí, ¿se le pasa algo? ¿Qué sería lo más prudente? Dígalo bien duro. Claro.
Mínimo 4 tipos de frutas diferentes mezcladas, entre ellas van a pasar despacito, hay que se ayuden, ¿no? Y con los vegetales también tienen que ser bastantes ingredientes. Informar del padecimiento, no hay que tener miedo a decir que es diabético. La mayoría de personas diabéticas que yo tengo, que son adultos de más de 50 años, no lo dicen. Y se acercan así, soy casi diabético, pero casi no. Ajá, trabajo los exámenes para ver, no, esta vez me salió el 300, pero viera que no, ya se me quitó. Y hay que entenderlo, ¿verdad? Bueno, ser previsor. Una vez me pasó en una competencia de ciclismo. Yo les di la recomendación de las meriendas de recuperación y ya se fueron felices. Venían de la zona sur y hubo un derrumbe. El carro que iba adelante llevaba la merienda y el muchacho se quedó atrás. Tuvo que ser hospitalizado. Se descompensó totalmente. O sea, usted la merienda la tiene que andar a la par. No la puede dejar. ¿Entienden lo delicado de eso? Y la llevaba y todo, pero iba en un carro aparte con la hielerita, y él iba ahí todo descansando en el carro de atrás y pasó eso. Desde a veces no se puede uno jugar ningún chance. Practicar las comidas durante el entrenamiento, hidratarse bien. Obligatoriamente meriendas y comidas balanceadas. ¿Se acuerdan que da agua? Esté la ensalada antes de comerse la crema. ¿Cuál es el alimento más alto en fibra? Importantísimo para el diabético. El más alto en fibra. O sea, recuerden que aquí se ha dicho que la fibra lo que hace es que pase más lentamente, que si hay sustancias que no sirven, las arrastre. Una pregunta, ¿la fibra entra por aquí, por la boca, y por dónde sale? En la taza del interior. Exactamente, no se absorbe, pero se llama fibra, no se considera alimento. Entonces tiene una función que uno dice, qué raro, ¿para qué me la como aquí y me sale por allá? Tiene una función. La fibra es muy importante. ¿Cuál es el alimento más alto en fibra? Por un viaje a San Fernando, con tormenta incluido. A ver, a Cuba. Bueno, ¿cuál es el alimento más alto en fibra? No, nada de nutrición. Que el que no come de eso difícilmente llena las necesidades de fibra. Y recuerden que el consumo de fibra está en relación a las calorías. Más o menos se calcula que por 1500 calorías, entre 30 y 40 gramos de fibra, para mantener un sistema digestivo en perfecto estado, evitar cáncer de colon y todas las grasas y un montón de cosas más. Alimento no es la papaya. Tiene un buen efecto en algunas personas, pero no en todas. Cada uno puede elegir la fruta que mejor le ayuda digestivamente, y eso está bien, es individual. Pero por excelencia, ¿cuál es el alimento más alto en fibra? Apúrese porque me voy a quedar aquí. Ahí voy. Dígalo. Los frijoles. Un aplauso. Aplaudan. Los frijoles, vean que supo. Yo tuve que estudiar un montón de años para aprenderme eso y no acaba de decir. Ok. Esto es muy fácil, ya lo vimos. No se puede bajar la glicemia, no se puede. Recuerdo una vez una nadadora que iba para un campeonato, entonces planeamos todas las meriendas. Y así que ella no era diabética, pero el deportista hace hipoglicemia por una mala alimentación, un exceso de ejercicio o un sobreentrenamiento. Y perfecto, el día que fue a competir tenía tanto miedo y les cogió tarde que no desayunó. ¿Cómo creen que le fue? Y la mamá me decía, ¿pero por qué? Si fue solo una vez, que no comió bien. En esto del control de la glicemia es en el momento y cada 2 horas, máximo 3. Muchas gracias. No se me vaya porque ahora sí tienen derecho a las preguntas para la doctora. Vamos a ver dónde tengo el otro micrófono.
¿Va a hacerme la pregunta? Sí. Ok. O sea, que debería haber otro valor aquí. En el caso de la parte de triglicéridos y, bueno, más que todo como perfil lipídico que hablaba al inicio, también uno lo debería valorar en un deportista como menos. O sea, como los rangos, el rango, ¿verdad? Normal, que en un deportista fuera menos. Dentro de rangos normales. Generalmente el deportista de alto rendimiento tiene triglicéridos en menos de 50 veces. Entonces eso, pues esa es su condición. Recordemos que en valores bioquímicos interesa mucho la historia. O sea, cuando alguien va a la consulta y dice, es que, bueno, dígame qué exámenes me tengo que hacer y cuál es su historia. ¿Cómo estaba hace 10 años? La gente vota los exámenes. ¿Cómo era yo hace 10 años? Porque casi todas las patologías, sobre todo las cardíacas, tiene que ver con historia de glicemia, historia de lípidos. Entonces, eso es importante. Incluso cuando uno ve dónde hace el cambio, y uno dice, ¿qué pasó? Usted siempre había manejado colesteroles de 170, 180. Recordemos que el ejercicio no protege del colesterol total. No lo protege. Yo ayer eso lo escribí en en el periódico Al Día. Hay una página ahí de la federación. Y yo escribo unas cositas así, pequeñitas, pero son consejos fuertes. El colesterol total no lo modifica el deporte. Está ampliamente estudiado. Modifica el HDL. Es un colesterol parcial. Y cuando el colesterol total es demasiado alto, el HDL llega a un momento donde no puede ser tan requete alto porque sigue siendo una fracción y entonces puede haber ateroma. Entonces hay que tratar a la persona como saludable. O sea, mi imagen de un deportista es que tiene que tener valores bioquímicos como se han establecido para el resto de la población. Recordemos el 200 del colesterol, ese punto de corte, llega ahí en 200, significa que no importa lo que usted haga, la posibilidad de que le dé un infarto, si es menos de 200, está disminuida en cuanto a depósito de grasa se refiere. Ya más de 200 no podemos garantizar. ¿Cómo vamos a tener un atleta? Me ha pasado a mí con muchachas de Juegos Nacionales. Usted dice, una chiquilla ahí corriendo, una de triatlón. Era un caso muy interesante porque tenía valores como de 225, 26. Y a esa edad tiene que ser en menos de 170, no se usan los valores de la población adulta. Y ella, como era triatleta y era delgada y era bonita, entonces se comía todos los días una caja de helados y le echaba granola y aquello era una fiesta y aquel colesterol para arriba. Y entonces empezamos a modificar la alimentación y el colesterol bajó. Y no era que los helados eran malos, sino que se empezó a dosificar. Recuerden que en el manejo del colesterol lo más importante, como hay mucha susceptibilidad, o sea, hay una persona que come chicharrones un montón y el colesterol está en menos de 200, y hay uno que se lo come una vez a la semana y lo tiene en 240. ¿Qué significa? Que yo tengo que comer para mí. Entonces hay que hacer la prueba de manera tal, eso lo hace una intervención nutricional, es un trabajo lindísimo, de llegar a decir, mire, usted puede comer chicharrones cada 15 días, chuleta una vez, carne molida tantas y pollo y pescado tanto y ya lo probamos a nivel bioquímico y esa es su dosis máxima y no sube de 200. Siempre hay una forma de comer en la que no pueda nivelar, por ejemplo, el colesterol. Otra pregunta por aquí. Sí, mi pregunta o mi duda es en cuanto a la leche y la soya. ¿Cuál es mejor para una persona diabética? ¿Cuál es más recomendable? Sí, esa es una pregunta bien difícil porque recuerda que los profesionales de nutrición respetamos mucho, o eso nos toca hacer, respetar las creencias. Si alguien nos dice, yo me hice vegetariano porque soy de una religión no sé cuánto, y las vacas son sagradas y no puedo usar, ¿verdad? Que con una filosofía, uno tiene que ver cómo le ordena para que no tenga deficiencia de calcio. Eso es una parte. Pero si nos encontramos a alguien que la publicidad le ha vendido la idea, sobre todo a las mujeres, que por hormonas, que por menopausia y calores, y que la soya va a ser buena y que los ácidos grasos que tiene, además es una proteína, no sé qué, y además tiene calcio, entonces ¿para qué voy a tomar la de vaca? Ahí cuando hay una distorsión hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué razón? Porque la soya es un frijol. Entonces, tiene el valor nutricional de un frijol. Tiene un contenido de calcio limitado, pero sí importante, porque el calcio no cuenta.
Usted se come unas ramitas, si tienen calcio se suma. Y se comió una lasaña, lleva queso arriba, ese calcio suma. Y se tomó un batido de leche con fresas y ese calcio suma. Y el café con leche, usted le pone un poquito, que aunque sea un cuarto suma. Eso lo sumamos, los nutricionistas sumamos todo, porque tenemos que garantizar que por día se consuman 1000 miligramos para evitar el problema de osteoporosis. Entonces, la leche de soya se puede tomar, pero no podemos decir que es como el sustituto ideal y que entonces eso va a desplazar el yogur. El yogur, por ejemplo, es una leche ácida. Y en algunos estudios la leche acidificada tiene una protección ante tumores. Entonces, la leche acidificada no solo protege eso, sino que mejora la flora intestinal. Recordemos que nosotros tenemos algunas vitaminas a nivel de flora intestinal que tienden a través de bacterias a mantenerse como activas. Y eso se ha encontrado en estudios con el yogur. Y entonces además tiene un calcio que en esos vasitos pequeñitos, ustedes lean la etiqueta, tiene 250 miligramos de colesterol. Entonces usted dice, ya tengo 250 de 1000, qué bueno. Y me tomé un vaso de leche de soya porque me encanta, y le puse fresas y aquí suma no sé cuánto, y así es como tiene que hacerse. Pero no esa idea de que si ya yo tengo la leche de soya la puedo cambiar. Y además la soya podría darle alergias a algunas personas, algunas. Y después que la leche de soya también tiene grasa, y a veces puede tener más grasa que la misma leche de vaca entera. Esa es como la asesoría que uno tiene que tener, porque uno puede disfrutarlo de la soya, pero teniendo el conocimiento de lo que está tomando. Caballero. Sí, doctora, aprendimos que los frijoles son una gran fuente de fibra, y con el caso de la señora de la crema de ayote, que la ensalada sirve como un filtro importante para no haya niveles altos de glicemia. Dentro de nuestra dieta costarricense, ¿cuáles son aquellos alimentos que sí son propensos a disminuir menos porque la glicemia sí hacen que las glicemias sean altas? Cuando vimos aquella lámina del 60% de carbohidratos, o sea, los carbohidratos son los que suben la glicemia. Usted se come un pedazo de carne y no se le sube, no tiene carbohidratos, es cero carbohidratos. La leche tiene un poquito con la lactosa, que es un tipo de azúcar. De hecho, los niños diabéticos tipo 1, cuando están jugando y se les baja el azúcar y ellos tienen la sensación, se toman un cereal de estos cereales refinados con leche. Va para arriba y siguen jugando. Saben que eso lo sube. Entonces eso significa que a uno se lo podría subir sin necesidad de que eso sea el propósito, ¿verdad? Entonces, los carbohidratos son los que le van a subir siempre el azúcar. Siempre, porque es el azúcar. O sea, recordemos que los carbohidratos, cuando llegan al estómago, ¿qué es lo que hace el estómago? El estómago es una licuadora. Lo que hace es partirlo y dejar como ver un collar que te lo quitas. Entonces las rompe y deja esas bolitas sueltas. ¿Y esas bolitas qué es? Son glucosas. Y eso pasa y entra al intestino. Y tiene que entrar de forma armoniosa. No se puede vivir sin eso. Entonces, ¿qué alimentos lo desprenden muy rápido? Ya vimos que el azúcar no es tan rápido. Un alimento que suelta el azúcar demasiado rápido es la galleta de soda. Y entonces uno encuentra pacientes que dicen, yo el café me lo tomo pelado con galleta de soda. Entonces, si tenemos a uno que se toma el café pelado con galleta de soda y el otro el café con azúcar, ¿a cuál se le sube más de acuerdo al índice glicémico? Al que come la galleta de soda, es igual que el pan, ¡guau!, va para arriba. El azúcar no, estaba como en 65, el otro andaba como en 90. Y eso es desconocimiento. Entonces, ¿cómo poder hacer para comerse la galleta de soda? Si a usted le encanta y eso es lo que tiene. Y tiene el cafecito ahí, ¿qué podemos hacer? Hagamos el remiendo, a ver, para que no pase así muy rápido. ¿Cómo hacemos esa merienda? ¿Qué ponemos de entradita? No pongamos la ensalada, porque esa no es la hora de ensalada. No va. ¿Qué ponemos de primero?
¿Qué dijimos? Que se puede mezclar, que a veces uno no sabe cuál es más arriba y más abajo y lo mezcla y es crudo y fuente de vitamina C y de muchos colores y se come el primero. ¿Qué? La fruta. Ah, bueno, ustedes tienen la fruta. Viene la galleta de soda, esa es atarantada, pasa, uy, soplada. ¿Cómo la podemos detener? Le ponemos unos pedacitos de queso, hasta tomate y albahaca y lo hacemos medio mediterráneo y esa galleta de soda se comporta diferente. O le podemos poner frijoles molidos. ¿Se acuerdan los frijoles que hacían? Pues que estamos muy chiquitos aquí, pero los frijoles majados que hacían en la casa, que los arreglaban con una tortilla, eso es excelente, mantiene muy bien la glicemia. Pero ¿cómo sabemos que le funcionó? ¿Cómo sabemos? 2 horas después tiene que estar en menos de 140. Más o menos, sí. Bueno, muchísimas gracias. Doctora, el aplauso para la doctora. No se me vaya que creo Jimmy me va a hacer entrega del reconocimiento. Gracias. ¿Se quiere hacer para acá, doctor? Vamos para acá, pues. ¿Usted se recuerda cómo nos conocimos, doctora, no? Yo estaba escuchando la radio, lo pasé y escuché algo que me llamó la atención, puse atención y al terminar el programa la estaba llamando hace 4 años y estamos aquí. Qué maravillosa forma de ser didáctico, ¿verdad? Que sí, eso creo que es una bendición y yo la felicito y me siento muy honrado de que esté aquí. Muchas gracias.